buenos días. Hoy, lunes 27 de diciembre del año 2021, te saluda el pastor Andy Esqueche. Y el título para la lección de esta mañana es La lucha. Nuestro versículo de memoria, como ya es conocido, se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 36, y dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, hemos estado analizando la vida de los hebreos, qué es lo que ellos pasaron, qué es lo que ellos le ocurrió, y hemos visto también un análisis del libro de Hebreos específicamente, de cómo se divide, y vimos que ellos tuvieron un comienzo glorioso. Sin embargo, las luchas empezaron. Por esa razón, la lección de hoy se titula La lucha. Y la decisión que tomaron ellos para ser cristianos, para seguir el camino a Cristo, trajo complicaciones, incluso los dividió de la sociedad. Esto se convirtió realmente en un conflicto, porque ellos se ganaron la mala aprobación de la gente. La gente empezó a hablar mal de ellos. Miren, vamos a ver un poco de eso en Hebreos capítulo 10, verso 32 a 34, y dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en la situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren la descripción que hace Pablo acerca de los hebreos. Pasaron persecución, pasaron vituperio, pasaron tribulación, fueron avergonzados públicamente, y empezaron a ser presos, a irse a la cárcel, a ser despojados de sus bienes. Bueno, aceptar a Cristo no es una cosa fácil. O, ¿cómo podríamos decirlo? Porque cuando uno acepta a Cristo es sencillo. El detalle es que las consecuencias que vienen no son tan fáciles. Claro, es que, mira, yo tengo una yarda aquí al frente y me propuse un día quitar un poco la mala hierba. No es una cosa fácil. ¿Sabes por qué? Porque la mala hierba ha hecho raíces. Entonces, a medida que jalaba la mala hierba, también se jalaba la buena. Y entonces quedaba hueco el lugar. A veces sacar lo malo atropella con lo bueno que está presente. Es lo que les pasó a los cristianos. Ellos tenían bien en claro qué decisión estaban haciendo, pero era una decisión contraria al mundo. Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, así, maltratados. Así que podemos tener una idea de que ellos pasaban luchas terribles a pesar de ser creyentes, padecían persecución. Pero ¿por qué los perseguían? En Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26 dice que por la fe Moisés, ya hecho grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces tenemos aquí algo interesante. Moisés no, cuando cambia él de Egipto a los hebreos, él decide, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios. Es decir, él estaba viendo lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Eran esclavos, eran maldecidos, eran abominados. Una desgracia totalmente. Pero él decidió ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios, y ahí viene el detalle,
que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, ¿por qué creen ustedes que perseguían a los cristianos? Porque ellos habían rechazado los deleites temporales, no son deleites eternos, son deleites de este mundo, pasajeros, y con este mundo se quedarán y lamentablemente dejarán de existir para pasar a mejores deleites, los celestiales, los eternos, los mejores. Primera de Pedro 4, 14, 16 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, por tu ejemplo, por tu decisión, por tus ganas de aceptarlo, Él es glorificado. Es decir, en la boca de la gente, Él es maldecido, Dios es ignorado, Dios es irrespetado. Sin embargo, por causa tuya, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros, dice Pedro, en 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Porque alguno podría pensar que, bueno, es que yo estoy yendo a la cárcel por causa de Cristo, pero vayamos a la cárcel por las razones concretas. No por haber robado en realidad, no por haber estafado a alguien, sino por causa de mis decisiones religiosas, por la doctrina de Cristo, por lo que está en la Biblia. Además, recuerda que robar no se puede porque los mandamientos de Dios lo dicen. Mentir tampoco. Tampoco aprovecharse del menesteroso. No. Pero si es así, bien vale que vayas a la cárcel porque estás cometiendo un error contra el cielo y contra la tierra. Entonces dice Pedro aquí, ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, aquí viene, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es decir, por tu causa, la causa de la decisión que tomaste de aceptar a Cristo, por esa causa, no simplemente porque hayas cometido un error. Si cometiste un error, tienes que ir a la cárcel, tienes que pagar en esta tierra el juicio de los seres humanos, porque Dios ha puesto juicio en la mente de los seres humanos para gobernar. Entonces aceptar eso también es aceptar la palabra de Dios. Glorifica a Dios aceptando la voluntad de Dios. Pero si tú fueses a la cárcel, no por haber hecho esas cosas, sino que te acusan injustamente, mintiendo, y eso lo sabes tú. Incluso algunas personas pueden engañar, ¿verdad? Decir, no, yo no lo he cometido, pero en el fondo saben que es verdad, que lo ha hecho. Y se repiten tanto esa mentira que ya creen que es verdad. Entonces, eh, pero si tú has ido a la cárcel, o vas a la cárcel, o eres maltratado, o eres vituperado por causa de tu decisión sobre Dios, entonces la cosa es diferente. Dice aquí Pedro, no te avergüences, sino que glorifica a Dios por esa decisión que tú tomaste. Si te negaron tu casa, ¿verdad? Tu familia, etcétera, por tu decisión religiosa, no por tu pecado, por tu decisión religiosa, es decir, mi decisión es servir a Dios. Mi decisión es adorar a Dios en día sábado. Entonces te largas de esta casa porque en esta casa se adora domingo, lunes o otro día, o te vas de esta casa porque sencillamente no aguantamos la doctrina que tú practicas. Entonces, por esa causa, por una causa cristiana, por una causa de decisión en base a Dios, si eres avergonzado, glorifica a Dios. Pero si te echan de tu casa por mujeriego, si te echan de tu casa por ladrón, si te echan de tu casa, pues te van a echar de tu casa y del banco y de todo lugar, porque nadie acepta un malhechor por pecado. Nadie acepta. La justicia del hombre es así, aquí. Obviamente, Dios acepta a todos porque Él está dispuesto a perdonar, es decir, dispuesto a perdonar tu pecado delante del cielo, pero no las consecuencias de tu mal, porque si tú fumas, obviamente vendrá cáncer a tu pulmón, pero no quiere decir que si tú fumas y te arrepientes, dices, ya no fumaré más, no quiere decir que no va a aparecer el cáncer de tu pulmón. Dios perdona tu pecado, pero el cáncer al pulmón va a venir. Es una consecuencia de que tú fumaste alguna vez. Entonces, siempre hay consecuencias cuando tomamos lo malo. El camino de lo malo continúa. Bendecidamente, el camino del bueno tiene promesas mejores en el cielo. ¿Qué cosa es el vituperio de Cristo?
Bueno, el vituperio de Cristo es identificarse con Cristo y sufrir la vergüenza y el abuso que implica esta reunión con Él, esta asociación con Él. Tácito en el siglo I consideraba a los cristianos culpables de odio a la humanidad, así que los cristianos realmente sufrían por su fe. Usted veía en la calle a un cristiano y dice, es una lepra, una plaga, no lo podían ni ver. Entonces, por causa de tu cristianismo estás sufriendo, es diferente. Pero, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo verdaderamente? Bueno, eh, sufrir por causa de Cristo es haber aceptado a Cristo y que los demás vean a Cristo y lo rechacen. Es decir, los demás vean a Cristo en tu vida, ¿eh? Y obviamente por eso rechazan a Cristo. Yo he encontrado personas que dicen, mira, tú eres muy buena gente, pero ¿por qué practicas esa religión? Me caes muy bien, realmente eres una persona muy agradable, pero si no fueras de esa religión, sería distinto. ¿Se imaginan? Entonces sufres por causa de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? ¿Cuánto se debe a nuestras propias decisiones? ¿Será que nosotros estamos ya sufriendo por causa de Cristo, por las decisiones espirituales que tomamos? ¿O simplemente estamos sufriendo por nuestra mala conducta cuando nosotros deberíamos haber ya cambiado? Identifica la lucha que tú tienes, identifica la lucha que hay en tu corazón, en tu vida, porque es importante saber si sufrimos por causa de Cristo o si estamos sufriendo por causa nuestra. Vamos a orar. Amado Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, nos bendices y te pedimos en esta mañana especial que tú puedas darnos la luz de tu verdad, puedas ayudarnos en este momento de lucha, pero sobre todo a identificar el sufrimiento que llevamos. De repente estamos llevando el sufrimiento de nuestros pecados o estamos llevando el sufrimiento de haberte elegido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a identificarlo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana, a la misma hora por el mismo podcast, redes sociales y también las radios que lo comparten. Que Dios te bendiga y te ayude y sigamos estudiando juntos en la escuela sabática.